La filosofía, en su búsqueda por responder las preguntas fundamentales de la existencia, a veces nos conduce a rincones oscuros de la mente. Allí, las verdades que descubrimos no siempre son tranquilizadoras, desde la posibilidad de que no seamos más que simulaciones, hasta el aterrador pensamiento de que el universo es indiferente a nuestra existencia. Las teorías filosóficas han sacudido a generaciones de pensadores. Hoy gana la filosofía, porque exploraremos 10 de las teorías más inquietantes jamás concebidas, ideas que desafían nuestra comprensión de la realidad, la moralidad y nuestro lugar en el cosmos. Advertencia: una vez que las conozcas, no podrás mirarte a ti mismo ni al mundo de la misma manera. ¿Estás preparado para este viaje al abismo del pensamiento humano? En el número 10. La oscura selva cósmica, o hipótesis de Fermi. La teoría de la oscura selva parte de la paradoja de Fermi, que plantea lo siguiente: si el universo debería estar lleno de civilizaciones avanzadas, ¿por qué no hemos detectado ninguna? Imagina el cosmos como una selva oscura, donde cada civilización es un cazador armado. Si cualquiera revela su posición, corre el riesgo de ser destruido por otra más avanzada. Esto se fundamenta en el pensamiento evolutivo. La vida puede ser inherentemente competitiva y territorial. Incluso si una civilización tuviera intenciones pacíficas, el riesgo de encontrarse con una hostil sería demasiado alto para asumirlo. La implicación más aterradora de esta teoría es que enviar señales al espacio podría ser como encender un faro en la oscuridad, atrayendo algo que quizás preferiríamos evitar. En el número 9. La ilusión del libre albedrío. La idea de que somos agentes libres se enfrenta a una objeción científica y filosófica. Nuestras decisiones podrían estar predeterminadas por factores biológicos y contextuales. Experimentos como el de Benjamin Libet mostraron que el cerebro inicia acciones antes de que la persona sea consciente de decidir. Desde un enfoque filosófico, el determinismo de Spinoza sugiere que somos como piedras que ruedan, pensando que tienen control sobre su dirección. Compatibilistas como Daniel Dennett proponen que el libre albedrío podría existir en un nivel práctico, aunque sea una construcción subjetiva. Pero si nuestras elecciones no son verdaderamente libres, ¿qué sucede con la responsabilidad moral? La inquietante conclusión es que nuestras vidas podrían ser un guión escrito por las leyes de la naturaleza. En el número 8. La hipótesis de la simulación. La hipótesis de la simulación, propuesta por Nick Bostrom, plantea que si una civilización alcanza un nivel de desarrollo suficiente para crear simulaciones realistas, es probable que vivamos en alguna de ellas. Pero esta idea puede rastrearse incluso en la filosofía clásica. Platón, con su mito de la caverna, ya cuestionaba la naturaleza de la realidad percibida. El filósofo Robert Nozick desarrolló un experimento mental conocido como la máquina de experiencias. En este dispositivo hipotético podríamos vivir cualquier realidad que deseemos, pero sería falsa. Nozick argumenta que pocos elegirían conectarse a ella, ya que valoramos la autenticidad de nuestras experiencias. La hipótesis de la simulación nos enfrenta al dilema de Nozick. Si estamos en una simulación, ¿cómo valoramos nuestras vidas? ¿Importa si nuestras experiencias son reales o no? En el número 7. La muerte térmica del universo. La muerte térmica del universo es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica, que establece que en un sistema cerrado, la energía útil disminuye con el tiempo. Esto significa que el universo llegará a un estado de máxima entropía, donde no habrá energía disponible para realizar trabajo. Stephen Hawking y otros cosmólogos han planteado que, a medida que las estrellas se extingan y los agujeros negros se evaporen, el universo se reducirá a un frío y oscuro vacío. Filosóficamente, esta idea desafía nuestras concepciones de propósito y trascendencia. ¿Qué significa construir significado en un cosmos condenado al olvido? Algunos filósofos, como Camus, argumentarían que precisamente la ausencia de propósito cósmico nos invita a crear el nuestro. En el número 6. La filosofía del solipsismo. El solipsismo, una de las ideas más inquietantes de la filosofía, sugiere que sólo la propia mente es incuestionablemente real. Este enfoque radical, derivado del idealismo subjetivo,
plantea que todo lo que experimentamos podría ser una creación de nuestra conciencia. En su forma extrema, el solipsismo implica que incluso las personas que conocemos podrían ser simples constructos mentales. Esto plantea preguntas profundas. Si solo existo yo, ¿qué sentido tiene interactuar con el mundo? El solipsismo ha sido criticado por filósofos como Wittgenstein, quienes argumentan en sus teorías en contra del lenguaje privado que el lenguaje y la comunicación solo tienen sentido en un contexto compartido. Sin embargo, la inquietud persiste. ¿Y si estoy realmente solo? En el número 5, el eterno retorno de Nietzsche. El eterno retorno es una hipótesis metafísica planteada por Nietzsche en la Gaia Ciencia y así habló Zaratustra. Propone que todo lo que vivimos se repetirá exactamente igual una y otra vez durante toda la eternidad. Nietzsche no presenta esta idea como una certeza, sino como una prueba existencial. ¿Podrías amar tu vida si supieras que se repetirá eternamente, con todas sus alegrías y sufrimientos? Esta noción desafía nuestra relación con el tiempo y el significado. Si todo se repite, ¿somos prisioneros de un ciclo eterno o creadores de sentido en medio de él? En el número 4, el problema del cerebro en un tarro. El cerebro en un tarro es una versión moderna del escepticismo cartesiano. Si nuestros sentidos pueden ser engañados, ¿cómo podemos estar seguros de que no somos cerebros conectados a una simulación? Hilary Putnam utilizó esta idea para explorar la relación entre el lenguaje, la mente y el mundo. Aunque Putnam argumentó que no podríamos ser cerebros en un tarro debido a limitaciones lingüísticas, el problema persiste. ¿Cómo verificamos la realidad cuando nuestros sentidos podrían ser manipulados? Y en el número 3, la desaparición de civilizaciones avanzadas. La desaparición de civilizaciones avanzadas podría deberse al gran filtro, una idea que sugiere que todas las civilizaciones se enfrentan a un evento catastrófico inevitable, como guerras nucleares, colapsos ecológicos o inteligencia artificial descontrolada. Arnold Toynbee observó patrones de declive en las civilizaciones humanas, mientras que astrofísicos como Carl Sagan han advertido sobre los riesgos tecnológicos. ¿Estamos condenados a repetir este ciclo o podemos superar el gran filtro? Y en el número 2, el argumento de Boltzmann sobre el cerebro. El argumento de Boltzmann sostiene que en un universo infinito es más probable que existan cerebros momentáneos formados al azar que un cosmos completo y coherente como el que experimentamos. Estos cerebros de Boltzmann serían entidades conscientes pero efímeras, creadas por fluctuaciones cuánticas. Esto plantea una pregunta aterradora. ¿Y si nuestra percepción del universo es solo una anomalía pasajera? Y en el número 1, la idea filosófica más aterradora de todos los tiempos. La idea del infierno como estado existencial. Sartre afirmó, el infierno son los otros, sugiriendo que el sufrimiento humano proviene de nuestras relaciones y conflictos interpersonales. El infierno, de este modo, no es un lugar físico, sino una experiencia subjetiva de alienación, ansiedad y desesperación. Esto resuena con las ideas de Kierkegaard sobre la angustia y Heidegger con sus ideas sobre el ser para la muerte. Si el infierno es eterno, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Hay redención en la autenticidad o en la conexión genuina con otros?